Un problema, en este caso, en este vehículo de simulación, de que el motor no calienta. Entonces, ustedes han escuchado, cuando me dice el motor no calienta, básicamente es por alguna de las causas, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir que el motor no calienta? No adquiere su temperatura nominal de funcionamiento, ¿sí? No adquiere su temperatura nominal de funcionamiento. ¿Y eso por qué puede ser? A ver, si tenemos ustedes que ya tienen un conocimiento básico de mecánica, ¿qué podría ser? Deme una de las posibles razones. ¿Por qué podría ser? ¿Puede repetir la pregunta, profe? Sí, como nos Por, están diciendo, el motor no se calienta, dice. Entonces habíamos considerado de que la temperatura nominal de funcionamiento, estamos hablando de unos 95, 97 grados Celsius. Ahora, ¿cuáles serían las causas? Porque el motor no calienta. falla en el electro. No, pues más bien dice el motor no se calienta, me dice. Mm, O sea, el motor no se calienta, me dice. No dice en ningún momento el motor está recalentando. Ahí sí podría ser el motor. Vaya en el electroventilador, como tú dices. ¿Ya? Pero me está diciendo el motor no se calienta. ¿Ya? O sea, no adquiere la temperatura nominal de funcionamiento, es lo que se refiere. ¿Sí? No adquiere la temperatura nominal de funcionamiento. ¿Ya? ¿Qué dices, Luis? ¿Qué podría ser? ¿Qué podría ser? A ver. Podríamos tener una falla mecánica, ¿no? Una falla mecánica. Ustedes saben, no sé si, por ejemplo, un motor, normalmente el sistema de enfriamiento es a base, por ejemplo, en los motores que tenemos actualmente, bueno, hay unas excepciones que tienen motores de enfriamiento por aire, como el Volkswagen, el Pichiril, el Escarabajo, pero estos de acá nosotros, ¿qué tenemos, por ejemplo? Un enfriamiento a través de refrigerante, ¿no es cierto? Sí. ¿Y qué pasaría si es que internamente ese refrigerante estaría permanentemente circulando? Estaría permanentemente circulando el refrigerante en el motor. ¿Qué opinan ustedes? A ver.
Entonces vamos por acá. Miren, ¿cómo tenemos aquí el sistema de enfriamiento del motor? Nosotros, el sistema de enfriamiento, siempre vamos a tener aquí un flujo constante. Sí, aquí tenemos, miren en la imagen, tenemos la bomba de agua, ¿sí? Y esa bomba de agua, ¿qué es lo que está mandando? Siempre flujo constante, ¿sí? Flujo constante hacia los ductos de enfriamiento, ¿no? ¿Sí? Entonces, a través de la bomba de agua, por las cañerías de enfriamiento, aquí existe un sistema que se llama el termostato. Y ese termostato, prácticamente, ¿qué es lo que va a hacer? Va a regular el flujo de refrigerante a través del radiador. A través del radiador. ¿Sí? Entonces, este termostato asegura que el motor alcance rápidamente su temperatura de funcionamiento y que el motor se mantenga a la temperatura normal. ¿Sí? Entonces, si se alcanza rápidamente la temperatura de funcionamiento, esto significa que hay menor desgaste del motor y menor consumo de combustible. Y por lo tanto también menor emisión de gases nocivos, ¿ya? Pues miren, vamos a clicar aquí en el sistema. Y miren cómo alcanza la temperatura. ¿Sí ven? Fíjense acá en esta partita. Voy a apagarle nuevamente. Bueno, miren. ¿Qué pasa aquí? Miren cómo está en el momento que está subiendo la temperatura. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando sube la temperatura? Ya, este termostato lo que está, en este caso, permitiendo de que el flujo del agua o el flujo del refrigerante acceda al radiador y se enfríe. ¿Sí? Vamos nuevamente. Fijarás en ahorita. Voy a encender y miren, aquí el termostato no abre, ¿no? El ducto está, el enfriamiento solo está por aquí nomás, en el motor circular. Fíjense en el termostato. Miren, abrió el termostato y la temperatura o el flujo de refrigerante está permanentemente recirculando, ¿no? Por el radiador. Prendió el electroventilador, ¿sí ven cómo prende el electroventilador? Y hasta que descienda la temperatura, ¿sí? Esto sería en casos normales o en casos nominales o normales sería de funcionamiento, ¿sí? En casos normales de funcionamiento, ¿ya? Entonces, esto en base a una situación mecánica, ¿no? ¿Ya? Entonces, este termostato puede tener una falla, es decir, dos condiciones. Si es que este termostato se queda cerrado, ¿qué pasaría? O se queda removido, se queda bloqueado. ¿Qué pasaría? Les dejo la inquietud. Aquí voy a arrollar. Aquí está el termostato. Entonces, lo que este termostato, repito nuevamente, abre y todo el líquido que está recirculando por el motor tiene que ir a enfriar hacia el radiador. Enfría y nuevamente regresa. Y la bomba de agua lo que hace es nuevamente recircular por el motor y se hace un ciclo cerrado. ¿Qué pasaría si es que este termostato está cerrado? O sea, se cierra, se remueve, se traba. ¿Qué pasaría?
A ver, ¿qué pasó, muchachos? Conocimientos de razonamiento lógico nada más. Nada. Bueno, entonces aquí mecánicamente, si es que eso se remueve aquí, este termostato simplemente bloquea aquí. Miren, se bloquea el paso del refrigerante. No tiene dónde ir a enfriar. Y está ahí en círculo cerrado dentro del motor. ¿Sí? Entonces, este termostato lo que hace es que más bien, si está bloqueado, se eleve la temperatura, ¿ya? Y va a haber un recalentamiento, ¿sí? A pesar de que, miren, el electroventilador está funcionando. A pesar de que el electroventilador está funcionando. Entonces necesitamos de que este termostato esté trabajando operativamente. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes han escuchado cuando dicen, y algún momento los que tienen vehículo, lo que nos dicen es, ¿sabe qué? El termostato, eso sería en el caso de que se trabe ese termostato, ¿no? En el caso de que, al contrario, la otra condición sería, vamos a borrar esto. La otra condición sería de que este termostato, en cambio, permanezca abierto, que quede abierto permanentemente. ¿Ya? Entonces, ahí, en cambio, sucede lo contrario, ¿no es cierto? Todo el flujo del refrigerante va a estar permanentemente pasando por el radiador. Sale frío y continúa. ¿Sí? Entonces, si es que este termostato tiene esa condición, en cambio, ahí sí podríamos decir, no hay problema, ¿no es cierto? No hay problema de recalentamiento. Pero, ¿qué sucede? Que el motor no va a trabajar a la temperatura de funcionamiento. ¿Cuál es la temperatura de funcionamiento? Ya dijimos, ¿no? Unos 80, 85, sobre ya los 90 grados. ¿Sí? La temperatura normal de funcionamiento. Entonces, en el caso de que tengamos una falla mecánica del termostato, bueno, ahí ustedes han escuchado, dicen, ¿sabe qué? Le quitaron, le suspendieron el termostato justamente porque está recalentando el motor. Suspenden el termostato y la recirculación del refrigerante va a ser permanentemente. ¿Ya? Ahora, ¿eso qué provoca? Hay un mayor consumo de combustible, ¿sí? Debido a que el motor prácticamente estaría trabajando bajo la temperatura nominal. Entonces, esa se descarta lógicamente sacando el termostato y verificando. Sacamos el termostato y verificamos, ¿no? Si está cerrado, si está suspendido o si está trabajando dentro del rango establecido. ¿Ya? Eso mecánicamente. Ahora, vamos por acá. Acá me indica, tenemos un problema en este motor que el motor no se calienta. O sea, ¿qué quiere decir? De que está trabajando a una temperatura bajo la nominal, a la temperatura inferior al valor nominal. Entonces, miren, vamos a comprobar eso, vamos a encender el motor. ¿Ya?
¿sí? Y vamos viendo de que conforme pasa el tiempo, tiene que las revoluciones caer, ¿no? Tiene que las revoluciones caer porque el motor tiene que alcanzar una temperatura nominal de funcionamiento. Le vamos a acelerar un poquito para que caliente rápidamente y vamos viendo los dos tacómetros aquí, el de revoluciones y el de temperatura. Los vamos a ver. ¿Ya? Entonces, esto tiene que ser progresivo. ¿Qué me refiero con eso? De que la temperatura tiene que ir paulatinamente subiendo, ¿no? Y vamos a ver si esto pasa. Acelerémoslo un poquito más. Estamos en 4000 revoluciones. Y evidentemente la temperatura acá en el tacómetro de temperatura sigue subiendo. Correcto. Ya casi estamos en 35, 36 grados. Entonces, mire, es un motor que ya debíamos tener una temperatura por lo menos de unos 60, ¿no? 60 grados como mínimo y subiendo. Pero aquí en el simulador observamos de que la temperatura se mantiene casi en el tope de los 40, es decir, no sube más de esa temperatura. Y producto de eso también, el tacómetro de revoluciones está sobre los 1000, sobre las 1000 revoluciones. ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué deberíamos considerar? De que por alguna razón ese motor no llega a la temperatura nominal. Miren, aquí tenemos una situación inversa, ¿no? Aquí no me está diciendo el motor está recalentando. Más bien aquí no podemos culpar a los electroventiladores porque al contrario, ni siquiera se van a activar. Porque los electroventiladores o el electroventilador tiene que activarse sobre los 90 grados, ¿no? 92, 97 en casos extremos, grados Celsius y se activan los ventiladores. Pero en este caso de acá nosotros sí tenemos una temperatura aquí. Tenemos aquí una temperatura de 40 grados, entonces no vamos a lograr llegar a esa etapa. Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos aquí? Que el motor no se calienta, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hayamos descartado la parte mecánica, ¿sí? Ustedes ya descartaron la parte mecánica. Entonces, vieron de que el termostato del motor, si esté activo, no esté suspendido y esté en Noches. condiciones. Buenas noches. ¿Sí? Entonces, descartando la parte mecánica,
ahora sí tiene que haber otro problema, ¿no? Entonces, ahora sí vamos por la parte eléctrica. Entonces, como es un vehículo, es un motor ya inyección electrónica, es un sistema multipunto, inyección electrónica, deberíamos ir analizando y por dónde vamos buscando el problema. ¿Ya?